Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar de vuelta por aquí. El día de hoy vamos a hablar de movimiento rectilíneo. Pero antes de entrar en materia, debo decirles que el movimiento rectilíneo es una rama o una pequeña parte de lo que es en general la mecánica. Sí, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento. De ella se desprende la dinámica y la cinemática, y el movimiento rectilíneo está dentro de la parte de la cinemática, parte de la física que estudia el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Es decir, ven cómo es el movimiento, qué factores tiene ahí, qué elementos tiene, pero no estudia qué fue lo que provocó ese movimiento. Y el que más se estudia a nivel de secundaria es el movimiento rectilíneo, que básicamente es un movimiento donde el elemento llamado partícula que se mueve describe una trayectoria en línea recta, y a su vez se diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado, le llaman en algunos países, o movimiento acelerado le llaman en algunos lugares. Lo cierto es que, independientemente de cómo lo llames, se diferencia del movimiento rectilíneo uniforme normal. También hay que aclarar que para que se dé este tipo de movimiento hay ciertas condiciones que se deben asumir o cumplir, como la no resistencia del viento, la ausencia de fricción en el movimiento, que no haya nada que impida ese movimiento pues en cuestión. Pues bien, vamos a estudiar lo que es esta parte de la física, también haciendo una mención a lo que es los vectores, las magnitudes vectoriales, porque en este tipo de movimientos también están presentes los vectores. Por lo general uno obvia y mal llama o llama de manera incorrecta algunos términos de este movimiento. Por ejemplo, conocemos que v es una velocidad, pero cuando vamos al concepto de velocidad sabemos que es la razón de cambio de la posición de una partícula con respecto al tiempo, y es una magnitud vectorial, ¿sí? Cuando hablamos de vectores, tenemos que tomar en cuenta tres características de un vector: que posee un módulo, que es el número asociado al vector; una dirección, que es la orientación que tiene en el plano o en el espacio; y un sentido, si es un sentido positivo o negativo. Entonces, estas tres características forman un vector, y por lo general uno trabaja con rapidez. A partir de ahora, nosotros vamos a llamar a la v, a la v, sin la flecha en la parte superior, rapidez, porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Módulo de v. También la posición es también una magnitud vectorial. Posición también es un vector, y la que utilizamos nosotros en el movimiento es sin el vector arriba, también la llamamos x, sería distancia, ¿sí? Y se llama x porque siempre se utiliza el eje x del plano cartesiano para representar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Y la t de tiempo. El tiempo sí no es una magnitud vectorial. Otro elemento que vamos a agregar es, vamos a ponerlo por acá, la a, que es una
aceleración también es un vector, pero nosotros cuando la utilizamos sin la flecha arriba, estamos refiriendo al módulo. Es muy importante hacer estas observaciones porque a veces se trabaja este movimiento de forma vectorial, pero por lo general se trabaja de forma módulo, que también es llamado magnitud, ¿sí? Ya con este preámbulo tan largo, vamos a hacer unos ejercicios entrando en materia de una vez y de ahí vamos desarrollando las ecuaciones correspondientes. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, llamado también movimiento rectilíneo uniforme, es cuando además que el movimiento es en línea recta del móvil que se mueve, a veces llamado partícula también, que por cierto se llama partícula porque se asume que sea el objeto que se mueve, se obvian las dimensiones y se asume que es una partícula en movimiento, también para poner condiciones de que las dimensiones no sean afectadas por el viento, etc. Entonces cuando el movimiento es así y además la rapidez es constante, es un requisito para que sea uniforme, rectilíneo uniforme, se rige solamente por esta ecuación, donde la rapidez es constante. ¿Sí? Solo tres elementos, tres variables están dispuestas para este tipo de movimiento y por tanto con el simple hecho de tener dos de los datos uno puede calcular cualquiera de los otros haciendo la transposición de términos. Pero cuando la rapidez deja de ser constante y el móvil comienza a variar la rapidez, ya sea que aumenta o disminuye, tenemos que utilizar las ecuaciones de movimiento acelerado, que se lo abrevian así. Y en este tipo de movimiento aparecen la variable aceleración, por lo que ahora no es una, sino tres ecuaciones que debemos utilizar. La primera de ellas es una extensión del cálculo de la distancia. Y también aparecen rapidez inicial y final para complementar este movimiento. ¿Sí? La otra ecuación muy bien, aquí tenemos la otra ecuación muy bien. Y por último, aquí se ve mejor, esa es la tercera ecuación. Muy bien, entonces lo que tenemos que ver en los ejercicios es que cuando tenemos un enunciado donde no aparece o no tenemos datos de aceleración o de velocidades iniciales y finales, nosotros asumimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, pero cuando aparece una aceleración o una desaceleración es un movimiento uniforme acelerado. De todas maneras, las diferencias son muy claras a medida que vamos desarrollando los ejercicios, ¿sí? Yo voy a tomar un ejemplo para poder desarrollar todas las ecuaciones que tenemos aquí presentes. Abajo en la descripción les voy a dejar el enunciado del ejercicio que les voy a proponer.
Acá lo voy a leer. Dice que un tren en cierto tramo, esta es la primera parte del enunciado, un tren en cierto tramo recorre una distancia de 200 metros en un tiempo de 20 segundos. ¿Cuál es su rapidez en ese tramo? Entonces, dicho esta primera parte del enunciado, nosotros tomamos los datos y dice que recorre una distancia, donde la distancia es X, es igual a 200 metros en un tiempo de 20 segundos. Y calculen su rapidez en ese tramo. Y sabemos que la ecuación es esta. No tenemos que transponer términos, sino simplemente sustituir de una vez. Tampoco tenemos que transformar unidades porque ya están en el sistema internacional y ya están en la unidad patrón. Entonces sustituimos y 200 entre 20, tengo que decir 20 entre 2, o sea 10. Y la rapidez está expresada en metros por segundo. Es la razón de cambio de la distancia en función al tiempo. Entonces está correcto así. Entonces, como les había dicho, los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, son realmente sencillos. Son ejercicios que se rigen por una sola ecuación de 3 términos. Pero en la segunda parte del ejercicio, el enunciado dice lo siguiente. A partir de los 20 segundos, comienza a acelerar a razón de 0,5 metros por segundo cuadrado. Y me piden calcular cuál es el tiempo cuando recorrió otros 900 metros. Y también calcule la velocidad final para ese tiempo. Entonces, a pesar de que es en el mismo enunciado, lo tengo que hacer de otra forma. Porque como ya tengo presente la aceleración, ya sea aumentando o disminuyendo, ya las ecuaciones que rigen el movimiento son las del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Entonces los datos que tengo es una aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado, una distancia de 900 metros, ¿sí? Me están pidiendo el tiempo y una velocidad cuando recorre esa distancia. Lo que yo tengo que hacer es consultar qué datos tengo, porque además tengo que agregar aquí que tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Porque lo que me está diciendo es que a partir de ese momento, o sea, cuando iba, a partir de ese tiempo, de cuando terminó ese primer movimiento, comienza a acelerar. O sea, ya traía esta velocidad y nos toca tomarla en cuenta. Entonces yo consulto las ecuaciones y tengo que ver con cuál de ellas puedo calcular lo que me están pidiendo con los datos que tengo. Y por ejemplo, esta ecuación, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Si yo me doy cuenta, la distancia la tengo, la aceleración también y la velocidad inicial también. Yo puedo aplicar directamente esta ecuación y decir que la velocidad final al cuadrado es igual a, sustituyendo los valores de una vez, 10 metros por segundo al cuadrado más 2 por la aceleración, que son 0,5 metros sobre segundo cuadrado, por la distancia, que son 900 metros, ¿sí? Hay que poner un metro acá.
900 metros, ya que con la lámpara no sé, ahora sí, 900 metros. Entonces yo comienzo a desarrollar lo que tengo. 10 al cuadrado son 100, 10 por 10 100 metros, queda metros cuadrados. No olviden elevar todo lo que está acá en este término al cuadrado, tanto el número como las unidades, multiplicado por 900 por 0,5 sería la mitad, serían 450 por 2, 900. Nosotros podemos asumir que este 2 cancela a este 0,5, que es un medio, y queda 900. De todas maneras pueden hacer la multiplicación. 2 por 0,5 es 1 y 1 por 900, 900. Y en este caso, como aquí tenemos metros, este metro tiene que estar al lado del 900. Lo que pasa es que esta pizarra es pequeña, pero como el metro de esta aceleración está en el numerador y el metro de la distancia también está en el numerador, yo no puedo eliminar estas unidades, sino que tengo que multiplicarlas también. Entonces metro por metro sería metro cuadrado. Pueden consultar las reglas de la potencia para que vean que esto realmente es así. Y segundos cuadrados, que no se efectuó con nada. Y esto nos queda convenientemente bien porque cuando yo voy a sumar términos, ellos tienen que tener las mismas unidades. Si esto me quedan metros cuadrados solamente, yo no puedo sumar estas dos unidades. Hay que tener muy pendiente eso. Entonces, velocidad final al cuadrado igual a 100 más 900, 1000 metros cuadrados por segundos cuadrados. Aquí todavía no hemos terminado porque esta velocidad final está al cuadrado. Yo tengo que despejar este cuadrado para acá. Este cuadrado pasa para otro miembro como raíz, o como otras personas lo ven, multiplicar todo por una raíz para que quede, voy a ahorrar un momento, para que quede raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado igual a raíz cuadrada de 1000 metros cuadrados por segundos cuadrados. Y aquí lo que ocurre es que este cuadrado se elimina con esta raíz, estos cuadrados se eliminan con la raíz, pero también tengo que sacar el cuadrado a ese 1000. Entonces aquí queda velocidad final ya sin el cuadrado y sin la raíz igual a, esta raíz cuadrada es 31,6 metros por segundo, ¿sí? Cada vez que uno termine de hacer un ejercicio de física, uno tiene que revisar la lógica del ejercicio, ¿sí? Si estamos hablando de un tren en movimiento que al principio, cuando tenía una rapidez constante, desarrolló una velocidad de 10 metros por segundo, si él aumenta la aceleración, siendo la aceleración el cambio, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, si tiene una aceleración positiva, es decir, aumentó su aceleración o empezó a acelerar, lo más lógico es que su velocidad también aumente. Por tanto, es muy lógico que luego de que transcurrió cierta distancia, él ya no vaya a una rapidez de 10 metros por segundo, sino que la aumente y ahora sea a una cantidad mayor, en este caso 31,6. Entonces este ejercicio, aplicando la lógica, está correcto, ¿sí? Y esta es una manera también de uno revisar, porque si lo que nos da va en contra de la lógica, de repente fue que hicimos un mal despeje o tomamos un dato mal y de pronto hay un negativo por ahí que no tenía que estar, o algún elemento, algún número lo tomamos mal, nos confundimos y ahí está el error. Con esto uno comprueba el ejercicio. Pues bien, lo otro que me estaban pidiendo en el ejercicio es el tiempo. Para calcular el tiempo, basta con tomar una ecuación que contenga todos los elementos que se necesitan. Por ejemplo, esta ecuación, aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo.
Esto es un elemento que yo conozco, una variable que conozco, esta también la conozco, esta también la conozco, y tengo el tiempo que no la conozco, pero es la que estoy buscando. Si yo despejo este tiempo, ya tengo una expresión que me satisface lo que quiero conseguir. Por tanto, si este tiempo está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar, ¿sí? Multiplicando a quien estaba ahí, que era la aceleración. Y ahora devuelvo el procedimiento. La aceleración que está multiplicando pasa a dividir y prácticamente se cambiaron de posición, ¿sí? Ya con de esta forma yo puedo sustituir los valores porque ya los conozco y simplemente calcular el tiempo, ¿sí? Ahora aquí un momento y seguimos. Tiempo igual velocidad final, que era 31,6 menos 10. Ellos los dos son metros por segundo, por eso es que los puedo poner esas unidades fuera, y dividido entre la aceleración, que era 0,5 metros por segundo al cuadrado. Fíjense lo que es el análisis dimensional en este ejercicio. Si estamos hablando de tiempo, lo que me dé acá me tiene que quedar en unidades de tiempo, en segundos, en minutos, en horas. Por lo general, previamente, antes de comenzar a hacer operaciones, uno hace las transformaciones de unidades si son necesarias para que todo quede en metros y en segundos, en kilogramos o en unidades elementales, para evitar los malos ratos después. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. Yo hago para las unidades, yo hago este cálculo conocido como doble C para hallar las unidades que van a quedar aquí. Fíjense lo siguiente: 31 menos 10 son 31,6 menos 10 son 21,6 y 21,6, ¿no? Entre 0,5 y aquí me queda metros por metros cuadrados, por segundos cuadrados, perdón. Y en el denominador, segundos por metro. ¿Sí? Se hace de esta forma: este numerador con este denominador y este denominador con este numerador, para que nosotros podamos eliminar términos comunes, metros con metros, metro en numerador con metro en denominador. Segundo en numerador tengo 2 y en el denominador tengo 1. El denominador se va con uno de los que tengo aquí y me queda un segundo, ¿sí? Que es las unidades de tiempo. Por tanto, haciendo esta operación, el tiempo va a ser igual a 43,5 segundos. ¿Sí? Este ejemplo, para mostrarles cómo se trabajan las ecuaciones, cuáles son las técnicas que hay que tener, lo que hay que tener pendiente a la hora de resolver este tipo de ejercicios. De todas maneras, les prometo una segunda parte de esto para analizar otras situaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les sirva. Cualquier duda, sugerencia, pueden dejarlo en la caja de comentarios, donde les dejaré en la descripción el enunciado de este ejercicio. Espero que estén muy bien y hasta luego. Chao.